Cordial saludo para todas y todos. En este video vamos a ver de forma muy sencilla un concepto fundamental para la medición económica, la matriz insumo-producto. Vamos a analizar una economía descrita por los siguientes elementos: diferentes sectores económicos, agrícola, industrial, minero, etc., diversos agentes, trabajadores, empresas, gobierno, y una amplia gama de actividades, producción, trabajo, consumo, exportaciones, etc. Para realizar una medición simple de todas las interacciones que se presentan entre agentes y sectores económicos, vamos a hacer uso de una herramienta que se conoce como matriz insumo-producto, en la que en nuestra versión cada columna representará un sector de la economía y cada fila una actividad: producción, compra de materias primas, pago de salarios o ganancias, ventas, inversiones, etc. Cabe notar que en algunos casos de contabilidad nacional, la matriz se trabaja de forma inversa, es decir, que las filas representan los sectores y las columnas las actividades. Es necesario identificar de qué forma se está trabajando en cada caso. En esa matriz es donde iremos colocando cada uno de los datos que vamos a extraer de la actividad económica o, en nuestro caso, del enunciado del ejercicio que vamos a trabajar. Aquí ustedes pueden ver la estructura de la matriz que estaremos trabajando. Como pueden observar, cada columna está representando a los diferentes sectores que tenemos incluidos dentro de nuestra economía. Esta última columna, que hemos denominado PIB, es donde realizaremos los totales para hacer el cálculo final del PIB de cada economía. Mientras que las filas están representando actividades, la producción que realiza cada sector, las materias primas que cada uno de estos sectores le está comprando al sector agrícola, al petrolero, al industrial, servicios o al exterior. Tengan en cuenta que acá tendremos una fila por cada sector, pues cualquiera de esos sectores le puede vender materias primas a otros, más una fila de materias primas importadas, que también es una posibilidad que estos sectores compren el resto del mundo sus insumos. Y finalmente, el valor agregado. Esta primera parte de la matriz me estará mostrando entonces la medición vía valor agregado, que, recuerden, es la diferencia entre el valor de la producción y el valor de los consumos intermedios. La segunda parte de la matriz me va a mostrar la medición vía distribución del ingreso, salarios, ganancias e impuestos. Y la última me estará mostrando la medición vía gasto, consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. Vamos entonces a tomar un ejemplo e iremos colocando en esta matriz cada uno de los datos que nos dé el enunciado. Vamos a suponer una economía que durante el último año fabricó un total de 150 millones de pesos en alimentos. Como eso se trata de una producción del sector agrícola, debe ir en la columna del sector agrícola y en la fila de producción. Acá colocaremos esos 150 millones. Estos se venden para el consumo de las familias en un 50%, es decir, que el sector agrícola le vende a las familias, iría en esta casilla de acá, el 50% de su producción. 20% a programas liderados por el gobierno, es decir, es una venta al gobierno, por lo tanto iría en esta casilla de acá. El 20% de esa producción, es decir, 30 millones de pesos. Otro 20% se exporta, es decir, que el sector agrícola le vende al resto del mundo el 20% de su producción, otros 30 millones de pesos. Y el restante queda en manos de los campesinos, que lo emplearán como semillas para el siguiente año. Recuerden que si yo guardo semillas, guardo productos no terminados o productos finales para vender en el siguiente periodo, eso se considera una inversión. En este caso, entonces, del total que se fabricó, 150, debemos restar lo que ya le vendió al resto de agentes, familias, gobierno o sector externo, para determinar el valor que se invirtió. Si ustedes verifican, estas cuatro actividades deben sumar exactamente los 150 millones que fabricó el sector. Este sector pagó salarios por valor de 60 millones. En este caso, vamos a hablar de salario bruto, es decir, los salarios antes del pago de impuestos. Por otro lado, se extrajeron 3.500 barriles de petróleo que se venden al exterior a un precio promedio de $40 y vamos a asumir una tasa de cambio de 2.400 pesos por dólar.
Entonces, como estamos hablando de la producción del sector petrolero, tendríamos que colocar ese valor acá. Tenemos entonces un total de 3.500 barriles a $40 cada uno por 2.400 pesos por dólar para una producción total de 336 millones por parte de ese sector. Dentro del sector petrolero, vamos a asumir que se generan unas ganancias brutas de 160 millones. De nuevo, el primer dato que nos dan de ingresos siempre debe ser considerado un dato bruto, es decir, antes del pago de impuestos. Vamos a asumir entonces que esos 160 millones que se generan de ganancias dentro del sector petrolero deberían ir en esta casilla. Al mismo tiempo, se produce maquinaria y equipo por un valor de 510 millones de pesos. Entonces ya estamos hablando de este tercer sector. De nuevo, estamos hablando de su producción. 510 millones empleando materias primas importadas valoradas en 134 millones. En este caso, entonces, el sector de maquinaria compró materias primas al sector externo. Eso iría entonces en esta casilla los 134 millones. Tengan en cuenta que en este caso, aparte de ir en la parte del valor agregado, debemos incluirlo en esta parte del gasto, pues se trata de una importación. En la importación debemos colocar todo lo que se le compra al sector externo, independiente de que sean materias primas, bienes finales, de que lo compre una empresa, una familia o el gobierno. Vamos a asumir que el 90% de esta maquinaria se vendió internamente, es decir, a otras empresas, y el 10% restante quedó al interior de las empresas que fabricaron las máquinas como inventario acumulado. Tengan en cuenta lo siguiente: todo lo que sea compra de maquinaria, formación bruta de capital fijo, debe ser considerado inversión. Las maquinarias nunca son materias primas, pues no se transforman para convertirse en otro producto, sino que las empresas las compran para poder fabricar otro tipo de bienes. Y adicionalmente, recuerden lo que mencionamos hace un momento, todo lo que se guarde como inventarios debe ser considerado también una inversión. ¿Qué significa eso? Que el 90% de esta maquinaria que se vendió a otras empresas y el 10% que guardaron las industrias dentro de sus inventarios, todo esto será considerado inversión y por lo tanto la inversión en maquinaria será en este caso igual a la producción. Ojo, si hubiéramos exportado algún valor de esta maquinaria, eso debería ir en esta casilla y la inversión obviamente sería menor. Pero en este caso, si se fabrica determinado valor en maquinaria y todo ese valor queda dentro del país, bien sea vendiéndolo a otras empresas o acumulando inventarios por parte de las empresas que lo fabrican, ese valor siempre será una inversión. Vamos a asumir que este sector contrató a 100 trabajadores con un salario medio de 2 millones. De nuevo, vamos hablando del sector de maquinaria pesada, por lo tanto irá en esta columna. Y en este caso estamos hablando de el pago de salarios, de manera que irá en esta fila, esta casilla, que es donde se cruzan las dos actividades, pondremos los 100 trabajadores, cada uno con un salario de 2 millones de pesos. Es decir, el sector pagó en total 200 millones de pesos en salarios. Recuerden, siempre debemos asumir que son salarios o ganancias brutas antes del pago de impuestos. El resto de la industria se encargó de fabricar materias primas por un valor de 295 millones. Entonces ya estaríamos hablando de este cuarto sector industrial con una producción de 295 millones de pesos. Estas fueron vendidas de la siguiente manera: 20% al sector agrícola. Entonces, el sector agrícola le compró a la industria ese 20% de la producción. Vean que en este caso ya estamos teniendo en cuenta el cruce entre quién compra, qué sector es el que está realizando la compra y a qué sector se la está realizando. A qué sector le estoy comprando la materia prima es lo que voy a identificar en la fila de esta matriz. Entonces, acá pondremos el 20% de esta producción
Y diríamos que el sector agrícola le compró a la industria 59 millones de pesos en materias primas. Otro 30% de estas materias primas fueron vendidas al sector de maquinaria pesada. Entonces, en este caso, el sector de maquinaria pesada compra al sector industrial el 30% de esa producción para ser utilizado como materias primas. Es decir, un total de 88 millones y medio. 10% fueron usadas dentro del mismo sector, es decir, el sector industrial se compró a sí mismo. ¿Esto qué es? La empresa fabrica sus propias materias primas o alguna empresa dentro del sector se encarga de proveer de materias primas a otras empresas de su mismo sector económico. En este caso entonces, el sector industrial comprándose a sí mismo iría en esta casilla de acá el 10% de este valor, 29 millones y medio. Y el 10% al sector servicios, es decir, el sector servicios le compra al sector industrial, iría en esta casilla de acá, un 10% de la producción. Y el restante va a ser vendido al sector petrolero, es decir, el sector que fabrica petróleo le habrá comprado al sector industrial el resto de esas materias primas. En este caso, entonces, podríamos obtener ese valor restando los 295 millones menos lo que ya sabemos que fue vendido a otros sectores. Nos daría un total de 88 millones y medio. Si sumamos toda esta fila, vamos a ver que los 295 millones que fabricaron en el sector industrial son exactamente iguales que el consumo que realizaron los diferentes sectores económicos durante este periodo. Este sector pagó salarios por un total de 150 millones de pesos. Recuerden de nuevo, sector industrial, pago de salarios brutos, un valor de 150 millones. Finalmente, contrató a 150, un total de 150 trabajadores con un salario promedio de 1 millón de pesos. De ahí obtendríamos estos 150 millones. Y finalmente vamos a asumir que el sector servicios genera un valor agregado de 219 millones. Vean que en este caso el dato que tenemos no es la producción, sino el valor agregado. En un momento veremos cómo devolvernos para obtener la producción. Entonces ya sabemos que el valor agregado de este sector servicios fue de 219 millones. El 50% de su producción se va a convertir en exportación. Eso entonces iría sector servicios vendiéndole al resto del mundo el 50% de la producción. Tengan en cuenta lo siguiente, no se puede sacar de este valor agregado. Una cosa es la producción, otra diferente el valor agregado. Las empresas venden su producción y distribuyen entre ganancias, salarios e impuestos su valor agregado. Son dos conceptos diferentes a pesar de estar encadenados. En este caso, como no hemos determinado el valor de la producción, pues nos va a aparecer en cero mientras encontramos este valor de esta casilla. 30% de esa producción de servicios fue vendida al gobierno, entonces el sector servicios le vende al gobierno, el dato irá en el punto donde se cruzan la fila del sector que realiza la actividad con la actividad que se está realizando. Entonces el 30% de esa producción iría para el gobierno y el restante se destina a las familias, es decir, el sector servicios vendiéndole a los hogares. Recuerden que eso siempre será una actividad de consumo. Será esa producción menos los valores que yo ya conozco que le vendió a otros agentes, en este caso el gobierno y el sector externo. Recuerden, esos tres datos nos aparecen en cero hasta que completemos la matriz y podamos determinar cuál fue el valor de la producción de este sector. Finalmente, asumamos que el gobierno de ese país va a establecer un único impuesto sobre las ganancias equivalente al 5%. Aquí en esta segunda parte, donde teníamos la medición vía distribución del ingreso, teníamos los impuestos. Impuestos sobre salarios, este TW, impuestos sobre las ganancias, este TB. Y vamos a asumir entonces que ese impuesto sobre las ganancias será igual al 5%
del valor de las ganancias. En la mayoría de los sectores aún no hemos calculado las ganancias, ya vamos a hacer ese cálculo. Entonces ya tendremos aquí el cálculo. Una vez completemos esta tabla, automáticamente quedarán calculados los valores de los impuestos. Bueno, eso es todo lo que nos dice el enunciado. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es aplicar las fórmulas que hemos visto en las últimas clases y en el material del curso para calcular el valor del PIB. Recuerden, la primera forma es hacer la sumatoria de los valores agregados y el valor agregado será siempre la diferencia entre la producción y las compras de materias primas. Aunque en este caso la mayoría van a aparecer en cero, vamos a restarlos todos. Producción menos todos los consumos de materias primas que se hayan realizado, y esto nos daría entonces el valor agregado, que para el caso agrícola sería de 91 millones. Lo mismo para los otros sectores, producción menos compras de materias primas, nos daría entonces que el sector petrolero generó un valor agregado de 247 millones y medio. Vamos a extender esa fórmula. Nos daría entonces que el sector de maquinaria genera un valor agregado de 287 millones y medio, el sector industrial un valor agregado de 265 millones y medio, y el del sector servicios ya lo teníamos. Ojo, vamos a encontrar este dato que teníamos acá de producción del sector servicios. En este caso, lo único que vamos a hacer es devolvernos en la fórmula. Si para calcular el valor agregado tomamos la producción menos las compras de materias primas, para hallar el valor de la producción solamente debemos sumar a ese valor agregado, los 219 millones, el valor de las compras de materias primas que haya realizado el sector. Es decir, valor agregado más todas las compras que haya realizado el sector servicios, y tendríamos una producción de 248 millones y medio. Como ven, aquí abajo automáticamente se calculan los otros valores. Ya teniendo todos los valores agregados de los diferentes sectores, podemos aplicar la fórmula de sumatoria de esos valores agregados para determinar el PIB de la economía, que en este caso sería de 1.110 millones 500 mil. Ese debe ser el valor que nos dé por cualquiera de las otras formas de calcular el PIB. Listo. Ya tendríamos entonces la primera de las cuatro formas. La segunda, vamos a calcular la parte de distribución del ingreso. Ya tenemos los salarios de algunos sectores, las ganancias de otros. Aquí nos hace falta, vamos a asumir que este sector pagó un total de 160 millones de pesos en salarios. Y vamos entonces a calcular todo el resto de datos de la tabla. Lo primero que podemos saber es que los impuestos sobre los salarios siempre son cero, fue el supuesto que nos dio el ejercicio, y vamos a calcular las ganancias. Tengan en cuenta que en este caso las ganancias serán siempre la diferencia entre el valor agregado y los salarios. Básicamente, cuando una empresa determina sus ganancias, lo que hace es establecer el valor de sus ventas menos los insumos que ha comprado, ya ahí obtuvimos el valor agregado, menos los costos asociados al pago de salarios. Es decir, valor agregado menos salarios nos darán las ganancias, que en el caso del sector, esto es aquí abajo, entonces en esta casilla de ganancias brutas podemos obtener valor agregado menos salarios brutos igual al saldo de las ganancias. En el caso del sector petrolero ya lo tenemos, y lo que nos faltaría sería determinar los salarios. Lo mismo, el valor agregado se distribuirá entre salarios y ganancias, así que si a este valor agregado le restamos las ganancias brutas del sector, obtendremos los salarios. Este sector pagó 87 millones y medio en salarios. Para los otros sectores, maquinaria, industria y servicios, haremos lo mismo que para el sector agrícola. Valor agregado menos salarios nos dará las ganancias brutas. 87 millones y medio en el caso del sector maquinaria, 115 millones y medio para el sector industrial y 59 millones para el sector de servicios.
Como ven, ya se fueron calculando los valores de los impuestos como el 5% del valor que se obtuvo de ganancias brutas. Finalmente, salarios netos y ganancias netas. Recuerden que esto es el valor bruto menos los impuestos que se haya pagado. En este caso, como los trabajadores no pagan ningún tipo de impuesto en esa economía, los salarios netos corresponderán exactamente a los salarios brutos, mientras que habrá diferencia entre las ganancias brutas y las ganancias netas equivalente a ese impuesto. Entonces recuerden, ganancias brutas, 31 millones, menos impuestos, 1.550.000, nos dará las ganancias netas, en este caso 29.450.000 para el sector agrícola. De nuevo, ganancias brutas menos impuestos nos dará las ganancias netas, 152 millones en este caso. Vamos a arrastrar esa fórmula y ya obtendremos las ganancias brutas y netas de cada uno de los sectores. Ahora, ¿cómo se calcula el PIB por esta vía? Recuerden que yo lo puedo tomar como la suma de salarios brutos más la suma de ganancias brutas. Esa suma de esos dos valores me va a dar el PIB, efectivamente, 1.110.500.000, o lo puedo hacer como la suma de salarios netos más la suma de ganancias netas más la suma de impuestos. Impuestos tanto sobre los salarios como sobre las ganancias. Entonces recuerden, salarios netos más ganancias netas más todos los impuestos y debemos obtener exactamente el mismo resultado, no puede haber ninguna diferencia. Finalmente, cuando vamos a calcular el PIB por la vía del gasto, recuerden que en este caso tendríamos consumo más inversión más gasto público más exportaciones y menos, recuerden que las importaciones siempre se restan, menos importaciones. Consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Y en este caso, que nos da una pequeña diferencia, debemos identificar a qué corresponde. Ahora, la diferencia corresponde a esta venta, esos 336 millones que fabricó el sector petrolero, que fueron exportación. Recuerden, el enunciado nos decía, el sector petrolero produce 3.500 barriles y los vende al exterior, es una exportación. Al incluir este valor, ya obtenemos el mismo valor del PIB de 1.110.500.000. Como ven, las cuatro vías para calcular el PIB nos van a dar exactamente el mismo resultado. Ahora, ya para terminar, vamos a ver estas tablas que nos servirán simplemente para hacer cálculos sobre el equilibrio. Recuerden que el ingreso disponible será igual al PIB menos los impuestos. Los impuestos, vamos a calcularlos aquí en esta fila de acá, serán la suma de todos los impuestos sobre salarios más todos los impuestos sobre ganancias. En este caso, el gobierno recaudó un total de 22.650.000 y como ven, el ingreso disponible, que es el PIB menos los impuestos, nos daría un total de 1.087.850.000. Ahorro del gobierno. Bueno, totalicemos primero estas casillas de abajo. Entonces, vamos a tener un consumo total de 124.700.000, una inversión total de 525 millones, un gasto total de 104.500.000, unas exportaciones de 490.250.000
y unas importaciones de 134 millones. Ahora, los ahorros, recuerden, serán, el ahorro del gobierno va a ser los impuestos menos el gasto público. Impuestos menos gasto público nos dará el ahorro del gobierno, en este caso un ahorro negativo, 81.900.000, es decir, un déficit. El ahorro privado, que será el ingreso disponible, menos el consumo, es decir, un ahorro de 973.150.000, y el ahorro externo, que serán las exportaciones menos las importaciones. Un ahorro positivo, es decir, un superávit en balanza comercial para este ejemplo, de 356.250.000. Y el ahorro total de la economía, que será la suma de los tres. Ahorro del gobierno, más ahorro privado, más ahorro externo, nos da un ahorro total de 1.237.500.000. Finalmente, podremos totalizar los salarios brutos, los salarios netos, que en este caso recuerden deben ser idénticos porque no hay impuestos sobre salarios, ganancias brutas, la suma de todo lo que ganó cada sector, y ganancias netas, que es, recuerden la diferencia entre ganancias brutas menos impuestos. En este caso, vean que las ganancias netas nos dan 430.350.000 más los 22.650.000 de impuestos, nos daría un total de 453 millones, que era justamente el valor de las ganancias brutas. Ya con esto, entonces, hemos totalizado todos los valores. Tenemos conocimiento sobre ingreso disponible, ahorros, distribución del ingreso, cada componente del gasto y lo más importante, hemos podido calcular el PIB por las cuatro diferentes fórmulas haciendo uso de esta matriz. Espero entonces que haya quedado claro y que con esto ya puedan manejar mucho más fácil esa matriz. Estaré atento a sus dudas. Nos vemos en la siguiente.